El lenguaje inclusivo se muerde la lengua. Banderas multicolor y pañuelos verdes arden, y puños morados, rojos y negros son abatidos. Tras una década de liderazgo social, la izquierda hegemónica está en caída libre, y movimientos de derecha se alzan por todo Occidente. Wokismo, posmodernismo, izquierda progre. ¿Cómo tan importante ideología en los últimos tiempos ha podido alzarse y decaer tan rápido? Hoy haremos un repaso de las principales ideas del pensamiento izquierdista actual e intentaremos dar la clave para comprender el creciente rechazo social que se está dando hacia este. El núcleo filosófico del izquierdismo hegemónico es el posmodernismo. La posmodernidad es una corriente de pensamiento originada en Francia a partir de la segunda mitad del siglo XX. Algunos de los principales exponentes de este pensamiento son Michel Foucault, Gilles Deleuze o Jacques Derrida. Tras las dos guerras mundiales y la llegada del ser humano a la capacidad de destruirse a sí mismo con las bombas atómicas, la filosofía se dedicó a revisar los antiguos ideales modernos que habían marcado el desarrollo del mundo desde el siglo XVIII y que, supuestamente, encaminaban progresivamente al ser humano al culmen de la civilización, como eran los ideales de razón, progreso o tradición, los cuales cayeron en desprestigio e incredulidad. Por esto mismo, esta filosofía establece su base en el cuestionamiento de toda verdad universal, lo que termina fundamentándose en un pensamiento de tendencia claramente relativista, que lleva a sus seguidores a cuestionar todo tipo de regla establecida, tanto ideológica como política, social o artística. A rasgos generales, la idea articuladora principal del posmodernismo defiende que toda afirmación de una verdad universal es un metarrelato, creado por las clases dominantes para establecer un sistema de dominación sobre las clases oprimidas. Por esto mismo, el movimiento posmoderno se centrará a partir de entonces en el cuestionamiento de todo gran ideal colectivo o verdad universal, y su foco de interés pasará a la defensa de la diversidad y de la individualidad, así como de la crítica del status quo, como una forma de resistencia a la dominación de las élites y a la subyugación al poder. Para avanzar en esta lucha, el posmodernismo caminará un largo recorrido hasta llegar a la hegemonía cultural, aprovechando varias coyunturas políticas, económicas y sociales para lograrlo. Tras la caída de la Unión Soviética, el comunismo, el último gran metarrelato del mundo moderno, se deshizo, y con ello, la última esperanza de la humanidad de aspirar a un ideal universal, progresista y racionalista, se apagó. En este contexto, los resquicios de aquello que se entendía como la izquierda buscaron amoldarse al nuevo orden capitalista triunfante para sobrevivir. Evidentemente, esto no ocurrió al instante del colapso del bloque comunista, sino que ya venía gestándose desde antes, como una estrategia de las élites occidentales para alejar a las clases trabajadoras del mundo capitalista de los movimientos revolucionarios socialistas. Sin embargo, la victoria del mundo liderado por los Estados Unidos, acompañado por los movimientos contraculturales que venían gestándose en Occidente desde los años 60, como las luchas por los derechos civiles de los afroamericanos, las primeras marchas del orgullo, las protestas del no a la guerra de Vietnam y contra la proliferación de armas nucleares, o las movilizaciones del mayo del 68, supusieron el triunfo definitivo de la ideología posmoderna dentro de los movimientos de lucha social, que ahora se encontraban huérfanos de cualquier ideal universal revolucionario al que aspirar. De esta época, de hecho, proviene el término woke, asociado a los movimientos por la igualdad de los negros en Estados Unidos, que bajo el lema Stay Woke, animaban a la sociedad a mantenerse alerta ante la presencia de conductas racistas en la cultura y en los discursos políticos. A partir de aquí, comienza un camino de hegemonización de este pensamiento en Occidente, que asume plenamente el ideal democrático liberal del mundo capitalista liderado por Estados Unidos, aceptando defender y participar en el sistema democrático electoralista. Paradójicamente, el movimiento posmoderno, que en un principio rechazaba toda aspiración a cualquier ideal universalista, comenzó a defender este sistema político como el mejor sistema jamás existido, puesto que, si lo que contaba era defender la diversidad, la individualidad y luchar contra el status quo, no había mejor sistema que pudiese hacerlo que el clásico sistema de representación proporcional de las democracias liberales con fundamento individualista. La desaparición del comunismo como ideal no suponía, por supuesto, la desaparición de las reivindicaciones obreras de mejora de las condiciones laborales.
Pero puesto que ya no se confiaba en ningún ideal revolucionario del sistema productivo capitalista, se buscó acoger a las mayorías trabajadoras a través de la defensa del sistema del estado de bienestar, presentado como un modelo mixto, perfectamente equilibrado entre el modelo liberal de mercado y el modelo socialista de redistribución de la riqueza, caracterizado por elementos como la sanidad y educación gratuitas, la garantía de pensiones a la vejez universales o la promoción estatal activa de la cultura y las artes. Así pues, fue como la izquierda terminó de abandonar cualquier visión de la lucha de clases como fundamento de la historia, asumió el nuevo orden capitalista liberal victorioso tras la Guerra Fría y sustituyó su ideal de socialismo revolucionario de partido de vanguardia por el de democracia social multipartidista de estado de bienestar. Esta nueva izquierda, por supuesto, no alcanzó su hegemonía cultural de manera repentina. Aún tendría que esperar hasta el momento clave para erigirse y alcanzar su popularidad mundial: la crisis inmobiliaria del 2008. Tras este fenómeno, por todo Occidente surgieron varios movimientos y partidos políticos que buscaron dar una respuesta al descontento social impulsado por el malestar económico. Movimientos como Occupy Wall Street en Estados Unidos o partidos en Europa como Podemos en España, Syriza en Grecia, Movimento Cinque Stelle en Italia, Green Search en Reino Unido, la France Insoumise en Francia o Die Linke en Alemania, entre otros. Todos estos abrieron el periodo político de la década de los años 10 del siglo XXI, en los que estas ideas izquierdistas aprovecharon el descontento social para, a través de sus ideas económicas socialdemócratas, ganar la hegemonía cultural y llevar a cabo su agenda política. Con este éxito político, no solo se buscó promover una agenda económica para paliar los efectos de la crisis, sino que consigo se promocionaron todos los nuevos ideales de justicia social, defensa de las minorías y lucha contra el poder establecido. Sin embargo, esta repentina llegada al poder creaba una curiosa paradoja para la nueva izquierda, y es que, ¿qué pasa cuando el movimiento que busca contraponerse al pensamiento hegemónico y al poder vigente se convierte en hegemónico y poderoso? Con la toma de presencia de estos movimientos en el poder, la imagen oficial de las entidades públicas y privadas de todo Occidente comenzó a teñirse de los colores del posmodernismo. En unos pocos años, cuestiones como el feminismo de cuarta ola, la representación del colectivo LGTB o el multiculturalismo comenzaron a tomar presencia en los debates públicos y se convirtieron en fachada de grandes campañas políticas y empresariales. El avance de estas ideas se vio como un triunfo monumental de todos los movimientos de izquierdas que desde el final de la Segunda Guerra Mundial habían estado luchando por los derechos de las minorías y su aceptación pública. Rápidamente, las políticas progresistas se apoderaron de los sistemas educativos, que a partir de entonces debían comenzar a educar en valores éticos de igualdad e inclusión. Anualmente se comenzaron a sumar miles y miles de ciudadanos a las manifestaciones periódicas que se convocaban en honor a estos ideales, como el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, el 28 de junio por el Día del Orgullo Gay u otras reivindicaciones propias del ámbito particular de cada región, como el 14 de abril por el Día de la Proclamación de la Segunda República Española o el 11 de septiembre por el Día de la Diada en Cataluña, estos dos últimos dentro del ámbito político y social español, por supuesto. En definitiva, la sociedad comenzó a virar en todos los aspectos hacia una estética progresista, en todos los ámbitos, tanto políticos, culturales, sociales, educativos, empresariales o artísticos, comenzaron a verse símbolos como banderas arcoíris y trans, puños morados, pañuelos verdes, hashtags como el Black Lives Matter o el Me Too, pronombres en las biografías de los perfiles en redes sociales o señas de identidad de movimientos indigenistas o nacionalistas periféricos, además de la normalización social de posturas asociadas al movimiento progresista, como el de la diversidad sexual y la autodeterminación de género, la conciencia climática, las políticas de equidad de género, la noción de plurinacionalismo, ideales de aceptación de todos los cuerpos, la promoción de la presencia de minorías racializadas en los medios públicos o las políticas de acogida de refugiados extranjeros. Poco a poco, toda esta iconografía e ideología progresista comenzó a consolidar la estructura de una auténtica cultura identitaria en la sociedad y se centró en la exaltación de la identidad personal basada en cualidades innatas al individuo, como la preferencia sexual, el género o la procedencia étnica. Todo esto desde una perspectiva histórica en la que se centraba el foco en la victimización de los colectivos considerados históricamente vulnerables, a la par que en la inculpación de los colectivos considerados históricamente normativos, en doctrinas dicotómicas de oprimido-opresor, como las de homosexual-heterosexual, mujer-hombre o negro-blanco, respectivamente. Puesto que a toda fuerza le corresponde una reacción de la misma magnitud en sentido contrario, a los costados de la dominante presencia de la ideología progresista comenzaron a aparecer críticos y disidentes que se encargaban de cuestionar las ideas principales del movimiento progresista, al que apodaron despectivamente como ideología progre.
Algunos personajes destacados de esta reacción al movimiento progresista son comunicadores como Roma Gallardo, Un tío blanco hetero, Wall Street Wolverine, Dallas Review, Infoblogger, Emmanuel Danan, Agustín Laje, Charlie Kirk, Jordan Peterson, Ben Shapiro, Andrew Tate, entre muchísimos otros más. Estos críticos, predominantemente presentes en redes sociales, en un inicio eran ignorados o ridiculizados públicamente por otros influencers o por medios de comunicación de masas tradicionales, como una forma de alejarlos del debate público y no amenazar la hegemonía cultural izquierdista. Sin embargo, y a pesar del menosprecio inicial, había algo en estos críticos que poco a poco captaba la atención del público. Durante el tiempo en el que el pensamiento posmoderno había sido hegemónico, la izquierda se había centrado en la implantación social de un discurso enfocado en la educación constante en asuntos de ética y moral progresista, a través de una táctica de autovictimización e inculpación de todo aquel que no compartiera al completo el mismo pensamiento. Con una actitud profundamente moralista y populista, poco a poco había dejado de lado los asuntos relacionados con la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, más allá de meros parches puntuales en asuntos laborales, a la vez que había desgastado a los obreros, entre los que aún predominaba la identidad que la ideología progresista se encargaba constantemente de incriminar, es decir, hombres blancos heterosexuales y familias tradicionales en general. Estos influencers críticos con el pensamiento posmoderno poco a poco se aparecían ante la población a través de Internet como una suerte de resistencia ideológica ante el pensamiento dominante, y el conflicto y la disidencia a través de una estética de vuelta a arquetipos tradicionales de masculinidad y nacionalismo se presentaban como una especie de nueva rebeldía conservadora, especialmente entre los sectores masculinos juveniles de la sociedad, que habían nacido y crecido marginados y asediados por el desgastante discurso identitarista hegemónico de la izquierda. Este nuevo movimiento conservador poco a poco se iba materializando en proyectos políticos concretos, como la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2016 o el aumento en los círculos parlamentarios europeos de partidos como Vox en España, Alternativa por Alemania, PVV en Países Bajos, Hermanos de Italia o Agrupación Nacional en Francia, más o menos entre 2012 y 2019, aunque aún de manera minoritaria. Sin embargo, este giro ideológico en la sociedad no terminaría por dar un vuelco definitivo hasta la llegada de un hecho crítico, que terminó por tensar y radicalizar el ambiente político de los muy progresistas países occidentales hasta la fecha. En 2020, la humanidad recibió un golpe de realidad como no lo había recibido en décadas. Un virus de origen ambiguo procedente de China se expandió rápidamente por los rincones del planeta. En unos pocos meses, el caos se desató en todas las naciones de la Tierra, a la par que miles de personas morían ante el avance de una desconocida infección respiratoria. En Occidente concretamente, todo el orden social al que la población estaba acostumbrada parecía desmoronarse. Rápidamente se impusieron medidas como la cuarentena general obligatoria durante meses, también el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos, así como toques de queda nocturnos, distancia de seguridad, controles de aforos, publicitación masiva de las medidas sanitarias en todos los medios de comunicación, cierre obligatorio de comercios y la más polémica de todas, la vacunación obligatoria. Todo esto mientras por todos lados se anunciaba la catástrofe en número de muertos, colapso de la sanidad, crisis de la economía y el aumento de un férreo control de la población por parte de las autoridades públicas. No podemos saber cuál fue el proceso personal por el cual tantas personas se radicalizaron, pero lo que es seguro es que tras esta hecatombe algo cambió en la psicología de una gran parte de la población. La incertidumbre y el miedo perpetuo alimentaron la paranoia en miles de personas que durante la emergencia sanitaria comenzaron a esparcir relatos conspiranoicos relacionados con el origen del virus y con la voluntad de los gobiernos de controlar a sus poblaciones. Muchas personas, desgastadas por la situación que se prolongó durante 2 eternos años, consideraron que los gobiernos de aquel entonces no habían estado a la altura de las circunstancias. No solamente se encontraba evidenciada la deficiencia del sistema de sanidad pública del estado de bienestar, que le había costado la vida a muchos seres queridos de la población civil, sino que, además, durante todo el proceso se reportaron incontables irregularidades legales y jurídicas que se habían impuesto a los ciudadanos como una manera de mantenerlos a control, por lo que muchas personas comenzaron a desconfiar de los supuestos sistemas garantistas democráticos liberales y en sus gobiernos de turno. Por último, el constreñimiento de las actividades comerciales y productivas produjo una debacle económica que muchos denuncian que no se ha recuperado hasta el día de hoy, 5 años después, al encontrarnos en una situación en la que ha habido un aumento significativo de la inflación en todos los productos del mercado, así como un estancamiento o recesión significativa en la capacidad productiva de los países occidentales.
Entre el periodo de 2020 a 2025, la dirección ideológica de la sociedad ya no tenía una tendencia clara, y poco a poco comenzaron a emerger gobiernos de un talante conservador más radical, que hasta el momento habían sido impensables, como el gobierno conservador de Giorgia Meloni en Italia en 2022, el de Víctor Orbán en Hungría el mismo año, o el del anarcocapitalista Javier Milei en Argentina en 2023, así como un auge generalizado de todos los partidos de derecha mencionados anteriormente en todos los parlamentos europeos. Además, la invasión rusa de Ucrania en 2022 durante este proceso trajo de vuelta el miedo a la guerra en el continente europeo y supuso una normalización de los discursos bélicos y de la presencia de la violencia que no se vivía desde hacía décadas, aparte de reactivar los sentimientos de pertenencia nacionales y europeos en un sentido más de defensa civilizatoria y tradicional que de progreso y democracia, orientado al aumento del gasto militar en defensa de la OTAN. Por último, un hecho decisivo terminaría finalmente de legitimar la vuelta de tuerca ideológica: la reelección de Donald Trump en 2024, después de haber adquirido una gran popularidad por la crítica a la gestión de la guerra de Ucrania por parte de la administración de Joe Biden y el fallido intento de asesinato a su persona que sufrió antes de las elecciones presidenciales. La vuelta al poder del hombre naranja no solamente fue una victoria simbólica de esta nueva derecha, sino que fue el comienzo de una declaración explícita de ideales que hasta entonces no se habían atrevido a expresar públicamente. Declaraciones relacionadas con la vuelta a valores nacionalistas y tradicionales, a la religiosidad confesional de la sociedad y a la crítica frontal y agresiva en todo el pensamiento ideológico que había sostenido la izquierda posmoderna hasta entonces. Sin embargo, la punta de lanza del discurso conservador, sin la cual no puede explicarse el auge explosivo que han tenido las nuevas derechas en este rincón del mundo, se trata de la crítica hacia una realidad palpable que las poblaciones occidentales estaban padeciendo desde hacía ya años atrás y que las izquierdas estaban queriendo ignorar a voluntad. La inmigración en Europa occidental ha sido un fenómeno acentuado desde las últimas décadas. Algunas de las principales ciudades del continente, como París, Londres, Berlín, Bruselas, Madrid, han vivido uno de los mayores cambios demográficos de toda su historia durante los últimos 35 años. Para poner un ejemplo, desde los años 80, la ciudad de Londres comenzó a recibir grandes oleadas de inmigración de personas que buscaban mejores condiciones de vida, procedentes de las antiguas colonias del Imperio Británico, especialmente de países como la India, Pakistán o Nigeria. Durante los últimos 30 años, estas oleadas migratorias se han ido intensificando, hasta el punto de que hoy en día la población autóctona de etnia británica anglosajona supone únicamente el 36,8% de la población total de la ciudad. El caso concreto de Londres es fácil de analizar, ya que el Reino Unido es el único país europeo que recoge datos oficiales sobre etnicidad en sus censos demográficos. Sin embargo, realidades similares pueden encontrarse en muchos otros países del viejo continente, a raíz de datos como, por ejemplo, que la población musulmana de la ciudad de Bruselas ya llega al 30%, y algunos estudios marcan que ya el 10% de la población francesa total profesa la religión islámica. El mayor reto que supone el aumento de la población foránea es la dificultad que estos nuevos miembros de la sociedad están encontrando para integrarse en las poblaciones europeas. Razones como la progresiva desindustrialización y el aumento del desempleo en muchos de estos países impiden que muchos europeos autóctonos con formación académica puedan encontrar puestos dignos para trabajar. En este contexto, más difícil aún se las ven muchos extranjeros para encontrar puestos de trabajo dignos, en una sociedad en la que los precios de bienes y servicios básicos para la vida, como la vivienda, los alimentos o el transporte, son cada vez más caros e inaccesibles. Por ejemplo, y volviendo al caso del Reino Unido, según el artículo Personas en hogares de bajos ingresos de la página web oficial del gobierno, prácticamente el 50% de las personas de etnia bengalí o pakistaní viven en estado de pobreza en el país, así como el práctico 40% de personas de procedencia asiática, principalmente indios y chinos, así como el 40% de procedencia africana subsahariana. Esta imposibilidad de encontrar oportunidades en el sistema europeo, sumada a la llegada masiva de estas poblaciones, hace imposible la asimilación e integración de estas personas en las sociedades occidentales, lo que empuja a muchas de ellas a vivir en barrios marginales que terminan por ghettificarse y que se aíslan de la realidad del resto del país. Añadido a este problema se encuentra el hecho de que la práctica totalidad de estas personas provienen de contextos muchos más pobres que los de los países receptores, en los que la presencia de la violencia y la delincuencia son mucho más comunes que en las sociedades occidentales, lo que también se magnifica en los guetos de las grandes ciudades europeas debido a la situación de marginalidad y pobreza que sufren estos colectivos, por lo que se puede observar cómo de estas comunidades han salido trágicamente una gran cantidad de individuos y grupos dados a la criminalidad, desde bandas latinas hasta grupos provenientes de la inmigración musulmana norafricana o asiática, así como la de procedencia subsahariana e india, que han impulsado las tasas de delincuencia en todas las estadísticas en prácticamente todas las zonas en las que se han asentado.
hecho que, por supuesto, las nuevas derechas no han dudado en emplear como arma política. Si a esto le sumamos el hecho de que la gran mayoría de estas personas provienen de contextos culturales con valores muy distintos a los de la tradición cristiana, liberal y democrática de Occidente, tenemos el caldo de cultivo perfecto para la radicalización religiosa e ideológica de muchas de estas poblaciones en situación de exclusión social y acostumbradas a contextos de mayor violencia y criminalidad, lo que nos deja con un panorama que en muy poco tiempo podría desembocar en un conflicto étnico a gran escala en muchas de las más importantes naciones históricas de Europa. Ante este panorama, la respuesta de los distintos grupos políticos occidentales está irreconciliablemente dividida. Por parte de la izquierda posmoderna hegemónica, la respuesta ha sido un frío y sombrío silencio, y es que los partidos autodenominados progresistas han seguido una estrategia de réplica y negación de los datos relacionados con la problemática que supone la inmigración masiva. Así pues, la llegada de personas extranjeras a las tierras de las naciones europeas occidentales, tanto de manera regular como ilegal, no solamente es un fenómeno que se ha dado por admisión pasiva de las izquierdas, sino que ha sido una política promovida activamente por estas, como parte de su proyecto de sociedad multicultural y de fronteras abiertas, sin limitaciones políticas ni étnicas. Estas políticas, además, se han justificado bajo la premisa del colapso del sistema público como una forma de salvar el estado de bienestar europeo, trayendo una gran masa de personas, que en principio se dedicarían a cotizar para pagar servicios como las pensiones, la sanidad o la educación ante un panorama de profunda depresión de natalidad y aumento de la vejez. A su vez, toda persona que ha intentado hacer una crítica a este modelo migratorio defendido por el progresismo, señalando algunos de los problemas asociados a este mencionados anteriormente, ha recibido una feroz acusación pública por racismo y discurso de odio contra las minorías racializadas. Toda esta situación ha provocado un gran sentimiento de frustración en un amplio sector de la sociedad, que es incapaz de ignorar los problemas que ha traído el modelo migratorio actual. Por el contrario, las nuevas derechas han sabido aprovechar magníficamente esta coyuntura para desplegar un discurso implacable por todas las redes sociales de mayor popularidad. A través de Internet, los grupos neoconservadores han empleado una estrategia de difusión masiva de noticias sobre el aumento de la criminalidad y la delincuencia relacionadas con el aumento de la inmigración en todos los países de Europa. Basta con darse hoy en día una rápida vuelta por redes sociales como X, Instagram o YouTube para encontrar decenas de publicaciones y vídeos hablando de todo tipo de casos de robos, violaciones y asesinatos cometidos por personas de origen migrante en cualquier ciudad de Europa. Muchos de estos datos, aunque en principio son ciertos, con frecuencia también son manipulados a conveniencia, ya sea sobrerepresentando los casos frente a los de la delincuencia autóctona o ignorando otros que pueden servir para mejorar la imagen de los inmigrantes y de la inmigración. Sin embargo, estos movimientos utilizan el miedo e inseguridad sincera que una gran parte de la población europea está comenzando a sentir hacia el fenómeno de la inmigración para generar un sentimiento de rechazo y odio generalizado hacia estos colectivos. A esto se le suma la promoción de un discurso nacionalista que denuncia el peligro que estas personas suponen para la supervivencia de las culturas y tradiciones occidentales, al recalcar el hecho del gran envejecimiento demográfico de las poblaciones europeas y sus bajas tasas de natalidad. Este discurso se centra en la idea de que si no se frena y se intenta evitar la situación migratoria en los países occidentales, en unas pocas décadas, los propios europeos terminarán por acabar siendo una minoría étnica en Europa, habiendo sufrido una sustitución demográfica por poblaciones de culturas extranjeras a través de una invasión lenta y silenciosa, pero constante. Poco a poco, todos estos discursos comienzan a adoptar un talante cada vez más radical, que en muchos casos llega a tornarse de un carácter abiertamente xenófobo, racista y nacionalista étnico, que promueve principios como el de la pureza racial de los pueblos europeos y la vuelta a valores occidentales tradicionales, a través de tendencias virales como el hashtag #SaveEurope. El último gran evento relacionado con esta ola anti-inmigración se dio hace un par de semanas en el Reino Unido, en la que el activista neoconservador Tommy Robinson consiguió convocar hasta 150.000 manifestantes en la capital inglesa, bajo el lema Unite the Kingdom, exigiendo el fin de la llegada de inmigrantes y la deportación masiva de los que se encontraban ya en el Reino Unido. En contraste, una contramanifestación se convocó el mismo día, sumando un total de 5.000 personas protestando contra el racismo de este movimiento, una ridiculísima parte comparada con la protesta principal, lo que muestra muy bien la posición a la que está tornando la opinión popular en contra del fenómeno migratorio, y por extensión, hacia el apoyo a los nuevos movimientos de derecha en detrimento de la izquierda posmoderna, que ya no es hegemónica. Ahora que ya hemos hecho un repaso sobre toda la trayectoria histórica de la izquierda posmoderna hasta el día de hoy, me gustaría hacer una conclusión sobre el tema desde un tono más personal y directo. A nivel político, siempre me he podido considerar en general una persona más tendente a lo que socialmente se considera como la izquierda, a pesar de que creo que esta dicotomía política se ha desdibujado bastante en los últimos tiempos.
Es por esto por lo que es inevitable que muchos de mis sesgos acaben coincidiendo con muchas de las cuestiones que defienden los movimientos que socialmente se conciben como de izquierda, con los que simpatizo mucho más, incluso aunque no llegue a estar de acuerdo con la totalidad de sus postulados. Creo que, desde un análisis histórico bastante acertado, podemos concluir con que los movimientos que históricamente se han considerado como de izquierdas son aquellos que, desde la Revolución Francesa, han tendido a posiciones universalistas y racionalistas, y por lo tanto han buscado siempre la mayor igualdad posible para todos los seres humanos, como ideal de máximo exponente de justicia. Por esto mismo, considero que el fracaso político al que se está precipitando en los últimos tiempos todo el movimiento de izquierdas es un hecho suficientemente alarmante como para que comencemos a replantearnos muchas de las posturas y estrategias que hasta el día de hoy se han dado por hecho dentro de las luchas sociales. Puesto que si realmente consideramos que tenemos una vocación de hacer de este un mundo más justo, siempre debe primar la honestidad intelectual y la autocrítica antes que cualquier afirmación partidista o ideológica. Es por esto por lo que mi propuesta a raíz de este vídeo y la razón por la que hago este canal es para plantear la necesidad de hacer una revisión completa de todo el pensamiento que ha dominado los movimientos de izquierda hasta el día de hoy, así como plantear críticas a viejos y nuevos postulados ideológicos de todo el espectro político, para tratar de armar un nuevo cuerpo teórico-filosófico que pueda hacer sobrevivir los ideales de la revolución social en las próximas décadas que nos esperan, ante este nuevo panorama de auge de las nuevas derechas y movimientos tradicionalistas. Mi idea de revisión completa del pensamiento izquierdista no tiene como fin desechar absolutamente toda posición progresista por el hecho de haber sido hegemónica hasta la fecha. Simplemente hacer un análisis crítico de estos con el fin de conservar las ideas más valiosas, así como matizar, modificar o incluso llegar a descartar aquellas más cuestionables, a fin de tener un cuerpo ideológico más racional y potente para la práctica política que el que se tenía anteriormente. En definitiva, mi objetivo con este canal no es el de ser ni políticamente incorrecto, ni tampoco políticamente correcto, simplemente ser intelectualmente honesto y tratar de encontrar la verdad para que podamos seguir andando por el camino hacia un mundo más justo. Por todo lo anteriormente mencionado, querría empezar haciendo una valoración muy breve del pensamiento izquierdista posmoderno del que hemos estado hablando a lo largo de este vídeo. Para empezar, me gustaría recalcar puntos positivos a tener en cuenta de este movimiento que deben ser valorados y conservados. Y es que este movimiento, sin lugar a duda, ha hecho uno de los desarrollos de valores éticos y morales y puesta en práctica de políticas sociales más importantes del último siglo. En mis últimos dos vídeos ya analicé con más profundidad el significado de lo que creo que se puede considerar que son principios éticos y morales y cuál es su distinción, por lo que no indagaré más en la cuestión en este vídeo. Simplemente querría recalcar la importante labor de concienciación que estos movimientos de izquierda hegemónica han hecho con respecto a la defensa y normalización de la existencia de las minorías o personas desfavorecidas en la sociedad. Para empezar con las cosas buenas, querría tomar el ejemplo del feminismo de cuarta ola, ya que con él podemos apreciar toda la labor divulgativa que en los últimos años se ha hecho para normalizar cuestiones como la sexualidad y la higiene femenina, así como la denuncia de conductas machistas y misóginas normalizadas en la sociedad, y la promoción de modelos de familia donde se han deconstruido los roles de género tradicionales y que están más centradas en la igualdad en el cuidado de los hijos, en el trabajo y la ocupación de tareas domésticas. Igualmente, la normalización de la existencia de personas sexualmente diversas, como son los homosexuales o las personas transexuales, han ayudado a que se hable sobre los problemas que estas personas tienen socialmente relacionadas con la discriminación social y en la familia, así como problemas relacionados con la disforia de género y la autoaceptación. Y en cuanto a esto último, ha facilitado el acceso a terapias y procesos médicos que han ayudado profundamente en la mejora de la cuestión. Siguiendo con esto último, es de valorar la tarea que estos movimientos han hecho en los últimos años por la promoción de la salud mental y la exposición de los problemas relacionados con las conductas tóxicas o autodestructivas, tanto para el propio individuo como para la sociedad, promoviendo el uso de la psicología y la terapia como formas de ayudar al bienestar común y personal. Para continuar, también podemos apreciar el gran esfuerzo que ha empleado este movimiento para promover ideales de cuidado del medio ambiente y del activismo climático ante un desolador panorama de extinción de especies, deforestación y polución del aire y las aguas a nivel mundial. Después, también tenemos la autocrítica cultural que se ha realizado como sociedades occidentales. Esta ha servido también para tener una visión más humilde desde nuestra perspectiva cultural, que ha servido para atenuar las pretensiones supremacistas que han tenido muchas naciones occidentales a lo largo de la historia, así como para estar más abiertos a escuchar ideas de otros contextos culturales que pueden ayudarnos a mejorar nuestras propias sociedades, promoviendo en general un profundo sentimiento de pertenencia universal y de rechazo al racismo en nuestro mundo contemporáneo.
Y por último, pero no por ello menos importante, como uno de los últimos pilares de resistencia de los movimientos postmodernos a día de hoy, tenemos la admirable crítica al sionismo, como ideología contemporánea perpetradora de un terrorífico y descarado genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza, bajo ideales de imperialismo judío por parte del Estado de Israel. Un auténtico bastión ideológico por parte de las izquierdas frente a la influencia que tienen las élites de este país en el resto de naciones del mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa. Una vez recalcados los elementos rescatables de todo este pensamiento posmoderno actual, debemos pasar a la crítica de las cualidades negativas del movimiento, puesto que, aunque el reconocimiento de las virtudes sea necesario para la conservación de los aciertos históricos que nos hacen ser mejores como comunidad y como individuos, sin autocrítica no hay aprendizaje de los errores, y por lo tanto estamos condenados al dogmatismo fanático y al estancamiento social hasta que no podamos adaptarnos a las nuevas circunstancias. En primer lugar, querría criticar el énfasis en el que han incidido los movimientos de izquierda woke con respecto al desarrollo de las llamadas teorías queer o de género, que en muchas ocasiones han terminado por desarrollar ideas sobre el género y el sexo que para el común de la sociedad resultan tremendamente abstractas y difíciles de comprender, al nivel de convertirse en muchas ocasiones en ideas metafísicas carentes de coherencia. Algunas de estas posturas han terminado por convertirse en un meme para la cultura popular en Internet. Ejemplo de ello serían el género fluido o los incontables géneros, el alejamiento de las nociones clásicas de hombre y mujer en un sentido biológico-sexual, el lenguaje inclusivo o la desvalorización de la familia como institución continuadora de la sociedad y realizadora del individuo. Estos son discursos que han terminado por convertirse en dogmas muy difíciles de asimilar por las masas populares. Con esto no quiero decir que absolutamente cualquier argumento de las teorías de género sea absurdo o carente de fundamento, puesto que sí que comprendo la base crítica en el inicio de muchos de estos postulados que sí son valiosos y merecedores de ser escuchados. Lo que sí considero es que el desarrollo final de estas ideas no ha desembocado en un desenlace teórico satisfactorio para el pensamiento posmoderno. Y a nivel político han tendido a perjudicar la imagen del movimiento, puesto que, por un lado, estas izquierdas, desde un prisma moralista y socialmente desgastante, han terminado por centrar sus fuerzas más en la promoción de estas ideas alejadas de la realidad de la inmensa mayoría de la clase trabajadora, que en aplicar políticas materiales concretas y observables para los ciudadanos, y por otro lado, han creado un blanco muy fácil de ridiculizar por parte de la oposición política derechista de cara a la sociedad. Otra crítica importante es la que se puede hacer a las políticas concretas llevadas a cabo por el feminismo en pro de lo que dentro del movimiento se ha llamado equidad. Si antes he alabado la acción del feminismo en materia de lucha cultural por la destrucción de roles de género tradicionales y dignificación de la mujer y lo femenino, ahora quiero apuntar a lo mal que este movimiento ha tratado de compensar las desigualdades aún presentes en nuestras sociedades actuales. En el contexto actual, el feminismo ha optado por tratar de paliar las desigualdades sociales a través de la institución de políticas estructurales desiguales, como son principalmente el establecimiento de leyes y condenas diferenciadas en función del sexo para el mismo delito. Estas medidas no solamente no han ayudado a paliar las desigualdades vigentes en la sociedad, sino que, además, han creado un rechazo natural de una gran cantidad de hombres a nivel social, que han tomado el feminismo como una ideología que busca degradar el estatus del hombre social y legalmente, en vez de tratar de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Estas dos cuestiones mencionadas anteriormente, como son el movimiento queer y el feminismo, son dos de los mejores ejemplos de la tercera crítica que se le puede hacer al progresismo actual, y es el desarrollo de una ideología basada completamente en movimientos identitarios. El identitarismo es uno de los desenlaces más evidentes de la filosofía posmoderna, puesto que, al ser un pensamiento que está tan centrado en la defensa de las minorías y de lo particular, es inevitable que acabe desarrollando una tendencia ideológica predominantemente individualista, centrada más en el fraccionamiento de las identidades de la sociedad que no en la unidad popular por un objetivo común, especialmente si ya no se creen los metarrelatos. Este identitarismo ha sido una mina de oro para los mercados y las grandes empresas, las cuales no han tenido reparo en blanquearse a través de ponerse caretas progresistas siempre que han podido, a través de lo que se llama el lavado rosa o pinkwashing en inglés, puesto que la normalización de una cultura basada en la reivindicación de la individualidad es perfecta para la promoción de prácticas individualistas, así como el fraccionamiento de la clase trabajadora. Esta focalización en el discurso identitario ha sustituido casi por completo en la pasada década el discurso de crítica al capitalismo, cambiando las viejas nociones izquierdistas de la lucha de clases por la de la lucha de géneros, sexualidades y razas, y con ello el posmodernismo se ha visto completamente cómodo volviéndose colaborador de la socialdemocracia y del estado de bienestar, olvidando cualquier doctrina revolucionaria en el sentido de la organización política y económica de la sociedad, y permitiendo que el capitalismo se desarrollase sin ninguna traba según la ley del libre mercado hasta nuestros días,
a través de la implementación de parches como subidas al salario mínimo o subvenciones a todo tipo de asociaciones y empresas, desmovilizando a su paso cualquier tipo de organización de tipo sindical o del movimiento obrero independiente, mientras al mismo tiempo se ven cada vez más desarmados los servicios públicos que en algún momento dijeron defender. Tras esto, también cabe destacar el papel de este movimiento en la pérdida de noción de sentido de Estado y de política en la sociedad. Con esto no me refiero a la ausencia de reivindicaciones nacionales propias, cosa que no es únicamente exclusiva de la izquierda actual, sino más bien de la ausencia de teoría del Estado y la consiguiente subyugación de la política a principios totalmente éticos. El izquierdismo progresista simplemente no es capaz de aceptar ni de concebir la idea política realista de que el Estado es una estructura jerárquica y de poder que sirve para el mantenimiento del orden y la estabilidad a través de la violencia de manera necesaria, y que existe una dialéctica con agentes internos y externos antagónicos como otras potencias, clases sociales o movimientos insurgentes, por lo que aparte de tener nociones de ética y moral, es importantísimo también tener principios políticos de mantenimiento de intereses nacionales y geoestratégicos como una forma de mantener los intereses de las clases populares. En cambio, este movimiento se ha dedicado a desarticular cualquier capacidad de mantenimiento de soberanía de los estados, en pro de una noción globalista muy alineada con los intereses de las grandes capitales internacionales. A través de esta ideología, lo woke ha concebido al Estado más como una ONG, destinada a ideales de promoción del bienestar social y de salvación del mundo, a cambio de la acumulación incesante de deuda pública, la desindustrialización, el aumento de la carga fiscal a las clases populares a un nivel casi confiscatorio y la destrucción progresiva del sector agropecuario en pro del activismo climático, así como la conversión de las naciones occidentales en parques temáticos de sí mismos, orientados más al turismo y al ocio que no al desarrollo de los países en base a planes y programas propios. En relación con esto, llegamos a la última gran crítica al movimiento de izquierda postmoderna, y es que, en pro de este ideal progresista y universalista, esta ideología ha promovido activamente la política de fronteras abiertas sin restricciones, al tener una vocación salvadora universal, que cree poder integrar a todo individuo en sus sociedades antes que priorizar la estabilidad interna de las naciones que gobiernan. Este es el último gran problema decisivo que le veo a la izquierda actual, que es el haber caído en una mentalidad peligrosamente buenista e ilusa, que se niega a aceptar que la cuestión migratoria sí que está comenzando ya a suponer un problema para muchas naciones occidentales, y que eso no solo está suponiendo un aumento de la inseguridad para los ciudadanos europeos, sino también para los propios inmigrantes que ya se encontraban aquí antes, al haber una depauperación de la calidad de vida en las naciones económica y demográficamente estancadas o en recesión, así como un aumento del racismo y de la conflictividad étnica entre poblaciones y una infantilización de la figura del migrante que en el fondo también responde a estereotipos racistas. Todas estas observaciones, tanto para bien como para mal, tienen sus matices, que iré desarrollando en futuros vídeos en los que haré críticas más a profundidad de movimientos anteriormente mencionados, como por parte de la izquierda, el feminismo, el colectivo LGTB, el activismo climático, los indigenismos, la socialdemocracia o el pensamiento multicultural, así como de las nuevas ideologías derechistas, como la vuelta al nacionalismo, el identitarismo étnico, la nueva masculinidad individualista y estoica, las ideas de familia tradicional misógina o el neoliberalismo económico. Con todo esto, muchas gracias a quienes os habéis quedado hasta el final de este vídeo y quienes estáis dispuestos a seguirme en este proyecto de canal de YouTube. Nos vemos muy pronto.